Estimadas y estimados estudiantes del curso de Biología General, vamos a hacer una serie de videos cortos sobre temas de moléculas de la vida. Este material no es evaluable como tal en el sentido de que se van a hacer preguntas directas sobre él, mas sí su conocimiento y su eh, valoración para ustedes es necesaria en el tanto esta información va a ser requerida a lo largo de muchos cursos de las ciencias de la vida. Importante señalar es que no se está viendo dentro del curso como algo directo a los objetivos, pues se supone que este fue cubierto en el colegio o en la secundaria. Más debido a que hay variaciones en la profundidad en que pudieron haberlo recibido, decidí hacer esta serie de videos básicos para que ustedes repasen y profundicen según sus necesidades. Recuerden que todo esto lo pueden leer y profundizar en libros de biología general como el Solomon que nosotros utilizamos. Las moléculas de la vida, las primeras que vamos a estudiar son los carbohidratos, moléculas a base de carbono, hidrógeno y oxígeno. Las moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno son el esqueleto o el andamiaje sobre el cual se estructuran todas las moléculas que forma nuestro organismo. El ADN, por ejemplo, tiene un andamiaje de carbono e hidrógeno junto con fosfato y nitrógeno. Eso es del andamiaje del ADN. Otras moléculas que son energéticas y nosotros necesitamos de manera regular es como la glucosa, que está a base de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y existe de una manera abundante y nosotros pues las usamos como fuente de almacenaje de energía y de ahí obtenemos energía en forma de ATP. Todo esto será visto en profundidad en las clases que vamos a tener en el curso de Biología General. Los carbohidratos como tales, que ya mencioné, están conformados por carbono e hidrógeno, pueden unirse entre sí para formar estructuras o moléculas que pueden ser monoméricas, como la glucosa, que es nada más una molécula de carbono e hidrógeno de 6 carbonos, o pueden eventualmente unirse para formar estructuras más complejas como el almidón, que es el caso de las glucosas. En las plantas, la glucosa se une una contra la otra, formando los llamados enlaces glucosídicos para formar grandes cadenas de una macromolécula conocida como almidón, que se le conoce como un polisacárido. Otras moléculas se pueden encontrar en forma de disacáridos, es decir, dos azúcares unidos entre sí, los cuales, por reacciones que veremos más adelante, que son reacciones enzimáticas, sufren un proceso de hidrólisis donde el cual se rompen los enlaces peptídicos y entonces se separan en monosacáridos. Monosacáridos que a su vez son utilizados por los animales como fuentes de energía. En el caso de las plantas, ellas generan su propia energía para sintetizar ATP y generar moléculas de glucosa, las cuales son almacenadas en forma de almidón. Luego, cuando ocupan energía, estas las desdoblan en forma de glucosa para obtener nuevamente energía. Los animales almacenamos la glucosa que obtenemos de las plantas y a su vez la convertimos en glucógeno, la cual es una molécula que se almacena principalmente en el hígado. Vean qué interesante cómo los carbohidratos pueden ser o son fuentes de energía. Esta es una de las primeras aplicaciones de ellos. La tabla que está viendo, como estamos mostrando varios o los diferentes tipos de polisacáridos o perdón, de azúcares o carbohidratos más frecuentes. Los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Y menciono un tipo interesante, los glucolípidos, por ejemplo, que es un tipo de lípido que vamos a explicar posteriormente qué es, al cual se le unen moléculas de azúcar. Interesante, o sea, entonces tenemos lo que son estructuras a base de azúcares, uniones de carbonos, hidrógenos, moléculas que se unen entre sí para formar oligosacáridos y luego polisacáridos que son muchas moléculas de azúcares o carbohidratos unidos entre sí, como el caso del almidón y el glucógeno. Ahora bien, los oligosacáridos son usualmente de 3 a 10 unidades, los disacáridos 2 unidades y los monosacáridos una única unidad. Ejemplo de monosacáridos frecuentes, la glucosa y la fructuosa. Ejemplos de
de otros monosacáridos los vamos a ver eventualmente durante el curso, como por ejemplo la ribosa, por ejemplo. Pero todos estos se van a ir presentando poco a poco durante el curso. Aquí les dejo esta tabla con el fin de que puedan profundizar un poquitito en cada uno de ellos, pero nuevamente no es solamente, digamos, introductorio o exploratorio. Los carbohidratos pueden unirse a grupos de moléculas diferentes, como por ejemplo grupos fosfato, grupos azufre, sulfidrilos, o pueden unirse eventualmente con grupos OH y otras moléculas, de tal manera de que estas moléculas a las cuales se unen, que son diferentes, que ya no son carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que son otras moléculas como fosfato. Fosfato es fósforo, oxígeno, 4 moléculas de oxígeno unidas a un fósforo. Esos grupos funcionales, de manera interesante, le dan a los carbohidratos propiedades y funciones dinámicas dentro de la biología. Una de las más frecuentes es el ATP, adenosín trifosfato, en el cual el adenosín trifosfato es una molécula de un azúcar, ven aquí, una molécula de carbohidratada, la cual tiene un grupo nitrogenado y además tiene un grupo fosfato. Entonces, al tener esta molécula a base de nitrógeno, que abundan los nitrógenos, observen además aquí el grupo fosfato, entonces adquiere una connotación totalmente diferente y relevante para la biología. Nuevamente, el AMP cíclico, junto con el ATP, ADP y otras moléculas, las vamos a profundizar durante el curso. Por eso es bueno que vayamos entendiendo qué efecto tiene la adición de grupos funcionales a las moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta tabla que les estoy presentando la pueden localizar en el Solomon y presenta un resumen de los diferentes grupos funcionales que de alguna u otra manera nosotros vamos a explicar, mencionar o discutir durante el curso. Es relevante, por lo menos, no memorizarla porque no pretendemos que la memoricen, ni yo voy a hacer una pregunta puntual, dígame el enlace doble en qué punto está en la molécula, no, pero sí familiarizarse con los nombres que vienen aquí, tener claro que estos nombres están asociados a una estructura particular que se le llama grupo funcional, y este grupo funcional, al unirse a una cadena de carbonos e hidrógenos y oxígenos, le da a la molécula de la vida conocida como carbohidratos una connotación y una funcionalidad específica en las células. Bueno, y con esto terminamos esta primera muy breve introducción a carbohidratos, muy básica. Espero que les sea de utilidad y nuevamente pueden profundizar más en detalle en el Solomon, en un capítulo que se llama Moléculas de la Vida.